Una buena pregunta es, ¿qué es la vida? Pregunta que posiblemente puede durarnos muchos años y no podamos tratar de responder. Para algunos la vida es un carnaval, entendiendo ello permanente fiesta, permanente juego, permanente diversión, o pensar que la vida finalmente se concreta en instantes de disfrute, de gozo, de derroche, de beber, etcétera. Para otros la vida puede ser un permanente sacrificio, un permanente dolor, sufrimiento, un calvario de sufrimiento para que otros se beneficien. Incluso hemos escuchado a los padres o a los abuelos decir que uno sufre por los hijos. Creo más bien que la vida no es ni un carnaval ni un calvario. La vida es básicamente aprender. Y para ello no significa necesariamente estudiar, sino significa que la persona tiene que tener la capacidad de sacarle provecho a cada instante, a cada circunstancia de su vida. Y para ello hay que reconocer que es útil, que no. Hay que tener la capacidad de ser siempre mejor un año que otro. En la vida se aprende, se cae, se levanta. La vida no es lineal, la vida es como el vuelo de una mariposa. Es decir, la vida no es que yo estoy acá y me disparo para un lado como si fuese tan fácil, tan sencillo y tan veloz. La vida es como la mariposa que va, regresa, se posa, cae, se levanta, etcétera, ¿no? José Ingeniero, gran filósofo, psicólogo, médico y abogado argentino, decía que el que aspira a ser águila, que vuele alto y mire lejos. El que se resigna a arrastrarse como un gusano, pierde el derecho a protestar si lo aplastan. ¿Qué quería decir? Que la vida está marcada por dos opciones, ser águila o ser gusano. Depende de cada uno qué opción tome. Pero la vida hay que tener cuidado porque podríamos confundir el mapa con el territorio, es decir, lo que pasó en la realidad habría que ver si realmente eso fue o es una interpretación de lo que nosotros damos de eso que llamamos que ocurrió. Por ejemplo, si nos enfermamos, si estuvimos en el hospital, si perdimos a un ser querido, si no nos fueron recíprocos en el amor, ¿eso qué significa? Que somos feos, que no valemos, eso es interpretación. El hecho es que ocurrió algo, pero la interpretación que damos a ese acontecimiento, tener cuidado, que puede estar ocasionándonos a veces problemas en nuestro proyecto de vida. Es decir, no ser capaces de desprendernos de ese fatalismo o de esa mirada que no llega finalmente a tener objetividad, sino está mezclada o cargada de problemas, de circunstancias, de dificultades, y no nos dejan ver la realidad. Si algo malo nos ocurre, no es castigo de nadie, no es que la vida sea así. Yo no creo que la vida es un libreto de una obra que alguien escribió y que lo que hay que hacer es simplemente seguir esa historia. Creo que cada uno puede construir su proyecto de vida, su futuro de vida, y no personal, sino, como dicen los cubanos, un proyecto de vida social y colectivo, donde no solamente estemos hablando de uno ni de nuestros seres queridos, qué gracia tendría, sino hablar de la humanidad y hablar de incluso seres que no son necesariamente personas, lo que llaman el buen vivir. Es decir, no estamos solos en el planeta, también hay animales, plantas, apus, ríos, que tienen formas distintas a la vida humana, pero que tienen también esta capacidad de vivir en armonía. El buen vivir es un hecho muy interesante que nos ha dado incluso la cultura de la mascota, que ahora la tenemos seguramente en casa y que no vemos que es solamente un objeto decorativo, sino un ser vivo. Entonces, hay que tener mucho cuidado de que los factores que influyen para que seamos o no exitosos, dependiendo que tengamos por éxito, no hablamos de dinero, no hablamos de tener cartones, no hablamos de tener casas, porque no es lo material en términos tangibles de lujos o de capacidad de derroche lo que nos hace más felices, sino depende de nuestras perspectivas y nuestros sueños. Nosotros estamos marcados mucho por la niñez, por nuestros padres, qué hicieron, qué no hicieron, qué pasó, en qué mundo vivían ellos y qué nos transmitieron como idioma, como cultura, sus creencias, sus miedos, sus mitos, sus verdades, sus alegrías. La niñez es una etapa muy importante, pero también podemos ir caminando por los amigos, por la pareja, porque será ahí los amigos que nos van moldeando
en juegos, en la competencia, en la armonía, en la solidaridad, en la confianza, en la rivalidad también, etcétera. También los amigos son importantes, hay que saberlos escoger, ¿no? No se trata de que cualquiera sea un amigo, por eso que los amigos no se los cambia, se cambia de amigos. Y otro elemento es qué te dicen. ¿Qué te dices tú a ti mismo? ¿Cuáles son tus ideas? ¿Qué entiendes por la vida? ¿Qué entiendes por el éxito? Si piensas que estar en el colegio lo haces para entrar a la universidad, profundamente equivocado. El colegio no es necesariamente el camino para que todos sigan a la universidad. Y aquellos que ingresan son los mejores y los que no son aquellos que no quieren. Es una tremenda mentira que a veces se repite en la escuela. El colegio tiene un propósito, una formación básica que todos deben alcanzar. Y si algunos desean, muy bien, seguir la universidad, una carrera técnica o ninguna, pero que sean buenas personas, buenos seres humanos. La cantidad de ingresos no depende en realidad de tener 2, 3 o 5 cartones. Lo que importa es qué entiendes por la vida sin hacer daño a ti ni hacer daño a los demás. Pero también es importante lo que haces. Por eso, si estás en el colegio, tienes que participar en clubes de periodismo, en el municipio escolar, en la patrulla, en la banda de música, en el grupo de danzas, en la selección de deportivo, en el club de música y otras organizaciones que existan, porque es lo que hace, lo que te va a ir moldeando tus pensamientos, tu cultura, te va a obligar a leer seguramente, te va a obligar a viajar, a explorar nuevos caminos. Pero si lo que haces solamente es repetir lo que dice el profesor, vas a tener seguramente muchas frustraciones. Entonces, yo les presento mi proyecto de vida. Este es mi proyecto de vida que lo podría resumir en esta sola hoja, ¿no? Yo nací el año 63, viví una época muy distinta a otras épocas. Ustedes son del siglo, del presente siglo. Mi época es otra época con otras cosas, con otras ideas, con otra cultura. Y un hecho importante en mi vida fue el colegio, el año 75, porque ahí conocí el periodismo, conocí la política, conocí los grupos, ¿no?, de participación, fui dirigente, estudiantiles, todo eso me fue modelando. Y también fue importante el año 84 porque terminé, estaba estudiando en la universidad, pero ya terminé y empecé una nueva vida, que era casarme, y era tener una pareja, una familia, y empezar también más adelante a trabajar. Y todo eso me fue cambiando también la forma de pensar y de proyectarme en la vida. Fíjense que esta es más o menos mi ruta hasta el año 2020. Cada momento se llaman hitos, ¿no? Algo así estaría resumida. Ustedes pueden construir su propio proyecto de vida. Proyecto de vida no es lo que van a hacer acá en el futuro, es también lo que has hecho, porque no puedes olvidar el pasado, tienes que saberlo interpretar, saberlo asumir. Hay cosas que descartar, hay cosas que aprender, hay cosas que tienes que saber procesarlas, ¿no es cierto? Y que en base a eso echarte a caminar, no solamente para que tengas una carrera, un trabajo, un título, sino para construir una humanidad más justa, más solidaria, donde no haya explotación, no haya justicia, no haya corrupción, etcétera. Pero eso lo tienes que construir junto con los demás. Y para eso uno proyecta su vida, como dicen los cubanos, un proyecto de vida colectivo. Y pasar de esto que era imposible a esto que es posible. Hay muchas cosas que parecen difíciles de lograr, pero va a depender de tu esfuerzo, de tu dedicación, no de la gracia, del sorteo, de la casualidad. A veces uno cree que por una lotería va a sacarse 1 millón y va a ser feliz, o que le tocó una persona buena como pareja y por eso fueron felices, o que tuvo la casualidad de que algo se dio. En realidad, esas cosas que ocurren, sí ocurren, pero son muy pocas. En realidad no hay casualidad, lo que hay es causalidad. Es decir, hay factores que influyen en el éxito o no de una persona, dependiendo que entienda por éxito. Entonces, hay que hacer como dijo este señor argentino que estuvo mucho tiempo en Cuba, ¿no? Seamos realistas, hagamos lo imposible. ¿Qué quería decir? Que hay cosas que parecen muy difíciles, como una sociedad justa, como mayor igualdad, mayor equidad, como respeto a las mujeres, como respeto a las minorías, como oportunidades para todos. Eso que parece imposible, podemos hacerlo posible dependiendo del esfuerzo que hagamos en chiquito, en grande. Así no lo veamos en nuestra vida, pero estaremos alimentando a una sociedad y a una humanidad mucho más acorde
como lo que debe ser. Entonces, el legado que ustedes van a dejar, no solamente a sus compañeros, a sus profesores, a sus hijos, a sus nietos, ya se está forjando ahora. De lo que hagas hoy o de lo que dejes de hacer hoy en el colegio va a ser muy importante. Por eso que es útil que leas y leas permanentemente. No solamente el celular o la computadora, sino libros que tengan información científica, información que haya sido revisada por otros expertos, información confiable, no lo que abunda a veces en este mundo de exceso de mercado, exceso de consumo, ¿no es cierto? Esa cultura del delivery, de la instantaneidad, esta cultura del facilismo, sino una cultura que las cosas tienen que llegar conforme al esfuerzo, tampoco el calvario, el sufrimiento, el padecimiento, sino ese futuro que te lo mereces por ser un ser humano, como decía José Martí, todos merecemos ser felices, pero al mismo tiempo hay que construir la felicidad, y la construimos hoy día, en lo que hagas o dejes de hacer. Yo te invito a que reflexiones sobre la importancia que tiene de pensar con mucha responsabilidad en cada cosa que hagamos, pensando en una humanidad más justa. En tus manos, de otra forma, está también el destino de la humanidad. Lo estamos viendo. Gracias.